Bienvenidos como cada viernes a su podcast cristiano favorito. Vamos a hablar. Se siente muy feliz porque como cada viernes estamos en nuestro segmento La Biblia habla, donde usted aprenderá más de la palabra de Dios, el espíritu de profecía y demás hierbas aromáticas. ¿Qué tenemos? No iba hierba, ¿verdad? Como que no iba. Me desubicaste en las redes sociales. ¿Quién es que la dice? Ok, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y TikTok como Team Vamos a Hablar, YouTube y Facebook como Vamos a Hablar. Como siempre, si aún tú no te has suscrito, este es el momento de hacerlo. Activa la campanita de notificaciones, da like y comparte. Excelente. Familia, bienvenidos a La Biblia Habla. Y hoy queremos analizar una parábola que es bastante contundente de nuestro Señor Jesús. Yo creo que esta es una de las parábolas como que debe llevar a la gente más a reflexión. Aunque no es una de las más famosas, es bastante conocida, pero es bastante contundente al mismo tiempo. Yo la voy a leer, la encontramos en Mateo capítulo 18, versos 23 en adelante. Mateo 18, 23 en adelante. Usted en casita puede buscarlo también y leer con nosotros. Y dice de la siguiente forma: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a sus hermanos sus ofensas. Mi madre. Bobo es lo que hay. Mi madre. Ya tenemos el relato, tenemos la parábola del Señor Jesús. Cuando ustedes la escuchan o la leen, ¿qué les llega a la cabeza? Bien, déjame yo seguirle aportando un poquito de quizás de luz. No, quizás un poquito también más, irnos un poquito más profundo y entender un poquito, porque era de costumbre, cabe destacar para que la gente entienda, que la cantidad de veces del perdón antes estaba limitado a un número. Claro. Que no era 7, sí, era 3. Uh-huh. Pedro quizás... no sé por qué dijo 7, si eran 3, pero yo creo que mucho. Se lo encontraba. No, y yo creo que la respuesta de Jesús hacia él fue aún más sorprendente. Uh-huh. Porque él quizá le dijo: está bien, hasta 7, pero Jesús le dijo: hasta 70 veces 7. No 7, sino 70 veces 7. Otra cosa que me causa curiosidad, y es que cuando tú lo lees, él debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. Yo me puse a investigar un poquito de cuánto era eso. Son millones. Y eso son, o sea, a un ser humano la vida no le da para pagar. Era el equivalente a 340,000 kilogramos de plata que servía, según los historiadores, para pagarle a 10,000 empleados durante 20 años. Uh-huh. Ya ustedes pueden saber. Bueno, y eso solamente lo debía él solo. La magnitud tiene que ser tan grande que hasta su familia iba a llevarse. Porque no simplemente era él.
sino su familia, sus No, hijos. ahí también iba, sino era, o sea, era la misma ley que decía eso. Sí, decía deja. que si no podía como pagar. Exacto. Entonces serían vendidos sus familiares sus como familiares. esclavos hasta que la deuda sea saldada. Así es. Ahora, debió ser una persona de mucho renombre para tener una deuda tan grande, ¿eh? Sí, sí. Vamos a ponerlo así, un funcionario. No, de hecho, el contexto que da en el texto original hace referencia a que era un alto mandatario Claro, del reino. para deber tanto Porque dinero. cuando hablaba del rey, era como uno de los manos derechas del rey, uno de los funcionarios más altos, digamos un ministro. Claro, un que sí, ministro, el ministro de Educación, por ejemplo. más o menos, sí. O de Hacienda. Oh, uno de esos exacto. jefes. Ahí. Entonces, si se fijan, la idea es que el tipo debía 10,000 talentos a su amo y el amo lo chanceó. Pero más adelante él no chancea al otro. Díganme, fluyan. Mira, hay un dicho ahí que yo lo busqué porque me llamó mucho la atención que dice, perdono pero no olvido. Y cuando uno lee esto, uno dice, oye, ¿cuánto se parece realmente a uno? Porque es fácil hablar del funcionario, de lo que él era, pero vamos a traerlo ahora a la vida de nosotros como a la vida cristiana. Habemos muchas personas en la iglesia que podemos perdonar pero no olvidar. O podemos olvidar, pero a la vez tampoco no perdonamos. ¿Cómo así, Moisés? Vemos la historia que este hombre no se relata a Gabriel qué tiempo pasó de que él habló con el rey y rápidamente se registra que alguien está rogándole también lo Dice mismo. que fue saliendo Fue de la saliendo audiencia. de- Fue saliendo, fue ahí mismo. No, pero eso es... Lo de él no tiene mamacita, Wow. Yo creo que el tipo no le iba a pagar al rey. Viéndolo desde ese punto de vista, o estaba tan presionado que él pensaba que con lo que él le iba a cobrar a ese pobre siervo, iba por lo menos a tratar de abonarle algo a lo que había el rey, pero se le olvidó la gran misericordia que tuvo aquel hombre para él también tenerla con aquella persona. Wow. Yo podría trasladar esta historia, ya como decía Moisés, a nosotros. Cristo no se cansa. Nosotros hacemos mil y unas cosas y el Señor no se cansa de perdonarnos. Y es muy fácil cuando nosotros somos quienes necesitamos o somos quienes estamos siendo perjudicados con algo, somos ofendidos, somos engañados, nos hacen mal, a cuando nosotros somos quienes estamos causando eso en otra persona. O sea, ahí se cambia totalmente el giro de la situación. Entonces, me causa mucha curiosidad esta es la parte que me es más interesante de la historia. Que el perdón, a nosotros se nos dificulta perdonar. Y eso, cuando se nos dificulta perdonar, es porque estamos totalmente alejados o tenemos una vida espiritual muy precaria. Porque si queremos o si practicamos el perdón, vamos a ponerlo así, ¿cómo sabemos que nosotros estamos siendo perdonados cuando nosotros no practicamos el perdón con otros? Entonces, Que de hecho la oración dice, perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos. nosotros perdonamos. Entonces, quizás tú digas, no, porque es muy difícil, se me hace muy difícil perdonar, tú no sabes todo lo que me han hecho, o eso que me hicieron fue muy fuerte, pero yo te aseguro a ti que nada de eso, de lo que te han hecho, de lo que tanto daño te han hecho, que tú dices que te han hecho, valga la redundancia, nada es comparado a todo lo que el Señor te ha perdonado a ti. Entonces, ¿por qué es tan difícil cuando estamos en esa posición perdonar a otros? Que es la misma situación que este siervo. Aquí el rey, este hombre no tenía dinero ni vida para pagar todo eso que debía. Y él le suplicó al rey que le diera más tiempo que él no iba a tener. Y el rey, al ver esa humillación, lo perdonó de todas sus deudas. Llega el momento donde le toca aplicar esa misma acción con la persona que le debía. Y aquí en mi Biblia dice que él le agarró del cuello y le dijo, págame lo que tú me Dice que debes. lo está ahorcando. Ajá, págame lo que tú me debes. Y era el momento justo de él aplicar la misma misericordia, porque esto fue totalmente misericordia. Y lo que se ganó fue que lo mandaran a la cárcel, algo que no era lo que iba a pasar.
A él lo iban a mandar a ser esclavos, pero ahora lo mandaron a que lo azotaran y todo lo demás. Entonces, qué difícil es cuando nosotros no sabemos si estamos siendo perdonados porque no aplicamos la misma manera de perdón con otras personas. ¿Sabe otra cosa que yo también pude aprender de la parábola? Y es que la gracia y la misericordia de Dios no va a estar para siempre. Él tuvo la oportunidad, Dios, por así decirlo, el papel del rey, vamos a decirlo así, fue el papel de Dios. Porque Dios nos otorga el perdón aun cuando nosotros hayamos cometido muchos pecados, pero como que eso también tiene como un límite. O sea, a veces las consecuencias de nuestro pecado, nuestras acciones, los pecados traen una consecuencia en algún momento, sobre todo si nosotros lo seguimos repitiendo y repitiendo y repitiendo y cometiendo el mismo accionar. Posiblemente el pecado más grande de él no haya sido la deuda. No. ¿Sabe cuál fue posiblemente? El amor al prójimo. Eso fue lo que lo terminó llevando a él a la absoluta perdición, porque él fue perdonado por lo que él debía. O sea, ya tú eres perdonado. Sin embargo, cuando él se ve cara a cara con alguien que le debe que dinero, posiblemente, entiendo, no sé, yo poniéndolo ahí un poquito como imaginándomelo, quizás a él no le interesaba el dinero de él. Posiblemente era hasta para hacerle la maldad, como nosotros podemos llamarle hoy en día. Gabriel, yo no sé dónde fue que leí, pero hace mucho, que la palabra más difícil de uno mencionar es perdóname. Y me encontré con una historia realmente verídica, que un señor ve como una persona agarran con gasolina y queman a otra señora. Y el hombre se pone a preguntar, ¿pero qué hizo esa señora? Y cuando él investiga, justamente fue la misma familia que la quemó, por problema de no perdonar algo que pasó. Y cuando leí esto dije, óyeme, pero ¿qué tan difícil es uno perdonar? Pero más difícil aún todavía uno pedir perdón y reconocer que falló. Cuando veo la historia que dice el Señor en la parte de abajo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. ¿Cuánto daño hace también esta parte de no perdonar en la iglesia? Ay. ¿Cómo agarramos a un hermano y lo degollamos en una junta porque tenemos algo personal con él, porque entendemos que él debe venir a nosotros y humillarse y no nosotros ir como cristianos y pedir perdón si en algo hemos fallado a ambos lados? Y creo que la iglesia debe comenzar a practicar esto, a pedir perdón, a reconocer que falló y sobre todo a salvar a un hermano. Amén, amén. Mira, a mí me gusta o me llama la atención mucho esta parábola por el contexto de la conversación. Lo primero que comienza hablando el capítulo es ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? El Señor, mira, ¿quién es el mayor de todos nosotros? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús le dice, miren, ven acá, carajito. Mire, el que no sea como este niño, no va a entrar en el reino de los cielos. ¿Entienden? Él comienza por ahí. El mayor, el que es como este niño. Que nosotros utilizamos mucho ese versículo, que hay que ser como niño para ir al cielo y que si yo qué, y lo aplicamos al perdón, pero no lo aplicamos en nuestra vida. Así es. Entonces, después Jesús sigue diciendo, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo de ti. Pero no te está diciendo, pero muchas veces nosotros utilizamos ese versículo para decir que lo que vemos es lo que daña, lo que decimos, lo que tocamos, lo que agarramos. No es a eso que Jesús está haciendo la alusión realmente. Él está diciendo, si tuve un hermano fallando, no es para que tú sigas mirando. Es que tú busques la forma de redimir a ese hermano. Por eso, si tu ojo derecho te da ocasión de pecar, porque tú estás mirando al hermano para irlo a criticar, mejor sácate el ojo. Eso es así. ¿Me entiendes? Si tu boca, sácate la lengua, móchate el brazo, pero no me haga, pues que ese hermano, no me haga caer. Por eso sigue diciendo, si tu hermano peca contra ti, ve y llámalo a solas. ¿Me está entendiendo? O sea, el contexto que Jesús está dando es un parámetro completo. Porque solamente tomamos la parte de cómo manejar las situaciones, desde cuando Jesús dice, si tu hermano pega contra ti, hasta cuando dice que llama a la junta y tenlo por gentil.
No es a eso. Él te está hablando de que tienes que ser como niño, tienes que quitarte cualquier parte de tu cuerpo que pueda servir de hacerle daño a ese muchacho o a ese muchacho, ese hermano. Y después te dice, si él pega contra ti, llámalo tú solo. Después llama a otro que también tenga la misma intención de tú para redimirlo. Llama a otro más. Después preséntalo a la iglesia para que la iglesia se ponga en oración y hable con él. Ahora, si él no escucha a nadie, entonces suéltenlo en banda. Y después que trae esto. Después que él dice todo ese asunto, es que Jesús dice, miren, había una vez. Para que entiendan mejor. Para que En me entiendan la parábola. idea. Entonces, él está tratando de aclarar el mismo punto que viene hablando desde que presentó al niño. Entonces, en ese caso, él dice, mira, él debía 10,000 talentos. Lo puso mucho. Sí. Le puso una cantidad exagerada, men. Y dice, este hombre en su vida no iba a tener como pagar esa deuda. Porque eso daba para pagarle a 10,000 hombres durante 20 años, loco. ¿Tú sabes lo que es eso? Son 20 años de salario pagado ahí. A 10,000 hombres. O sea, quizás es la empleomanía de Santo Domingo completo. Pagándole 20 años de salario. Entonces, cuando ese hombre le pide un chance al rey, está bien, mira, no es que tú me la vas a pagar después. Ya la deuda está saldada. O sea, olvídate de la deuda. No me pague nada. Vete tranquilo para tu casa. Porque no solamente su deuda lo estaba marcando a él, sino que su familia también se iba a ver marcada. Así es. Porque la deuda no desaparecía con la muerte como sucedan ahora. Que hay un seguro que ya tú pagaste al momento de tomar la deuda y si tú falleces, ya el seguro se encarga de cubrir esa deuda. Y tu familia queda exenta de eso. No. En ese tiempo, si tú debías algo, el que seguía vivo de tu familia que tenía que pagarlo. ¿Me entiendes? Entonces, cuando el tipo sale, automáticamente se encuentra con el otro personaje que debía 100 denarios. Una cosita, que podía pagar en 2 El años. salario de un hombre durante 100 días. A él le perdonaron el salario de 10,000 hombres por 20 Por 20 años. años. Y él no fue capaz de perdonar el de un hombre durante 100 días. ¿Va viendo la comparación? Porque el asunto es que a nosotros nos interesa el perdón siempre y cuando no seamos nosotros los que tengamos que perdonar. Eso era lo que decía ahorita. ¿Me entiendes? Por ejemplo, Yeuri te hace algo a ti. Y yo voy donde ti y me dice, mira, perdona a Yeuri, loco. Yo sé que él se pasó. Pero dale un chance, hermano, porque tú fácilmente te pierdes por eso. Y ya Yeuri no tiene eso en su corazón. Él te pidió perdón sinceramente cuando viene a ver y tú fácilmente por estar guardando eso, te pierdes. Y te aconsejo así. Pero después viene Jan y me hace algo similar a mí. Y yo, no. Moisés, no me dé consejo. No me dé consejo. Suéltame, manda con eso. Y a lo mejor lo que Yana me hizo es mucho menor que lo que yo ahorita hizo a ti. Así es. Mira, yo una vez leí en Mensajes Selectos tomo 3, no recuerdo exactamente la página, que en un momento los ángeles quieren soltar los 4 vientos para que desbarate a todo el mundo. Y Jesús se mete en medio del Padre y le dice, Padre, mi sangre, Señor, chancéalo. Oye, está bien, ellos no son buenos, pero yo derramé mi sangre por ellos. Y la misericordia de Dios se extiende por ese clamor de Jesús. Y a ninguno de nosotros nos han ofendido tanto como nosotros ofendemos a Jesús. Así es. A ninguno, loco. Es más. Jesús, a la gente que le estaba crucificando, loco, dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Exactamente. Men, tú sabes lo que una gente está te clavando en una cruz, tú siendo, ¿cómo se llama eso? Inocente. Tú sabes que tú no le has hecho mal a nadie. Y tú, en vez de pedir por ti mismo, lo que tú estás pidiendo misericordia por otro. A ninguno de nosotros nos ha pasado eso, hermano. Y así hay gente que dice que no, que la salvación es gratis. Tú te estás volviendo loco. Tú sabes lo que valió eso. ¿Me entiendes? Entonces, el asunto es que nosotros no hemos entendido que para ir al cielo, nosotros tenemos que estar dispuestos a ser semejantes a Jesús. Pero cuando decimos que tenemos que ser semejantes a Jesús, solamente nos enfocamos en decir, que no tenemos que decir mentira, que tenemos que predicar el evangelio, que tenemos que ir a la iglesia, tenemos que congregarnos. Hay que ofrendar. Hay que ofrendar y es más y cosas así. Pero cuando se trata de este asunto, que hay un hermano que se queda con el cargo que yo quería, Ay, mamá, sí. ¿me entiendes?
que hay una persona que está teniendo la atención que yo tenía en un momento, que hay una persona que me dijo algo en un tono que a mí no me gustó, ya automáticamente nos resentimos con esa persona, le dejamos de hablar y hasta odio le cogemos por un disparate. Y a nosotros que Dios nos perdonó pecados de fornicación, adulterio, de pecado acariciados, de maltrato hasta la familia. Muchísimas cosas Dios nos ha perdonado. Y nosotros no podemos perdonar a una persona que se quilló con nosotros y nos mandó a bañar por algo que nosotros hicimos mal. Así es. ¿Me entiendes? Entonces, el asunto es que nosotros somos muy incoherentes en ese sentido. Demasiado incoherentes. Entonces, fíjate un asunto. Algo que me llama mucho la atención de la parábola es la actitud de los demás compañeros. Los demás compañeros dice que vieron la acción Lo tiran para adelante. y primero se entristecieron por el abuso. ¿Me entiendes? Por eso es que dicen por ahí que el abuso hasta Dios lo ve. Y ellos parece que vieron ese perdón. Presenciaron Claro, lo eso. Presenciaron Claro. el mismo perdón que él tuvo. Ellos, o sea, se imaginaron que en su momento él también lo iba a ejecutar en Y ese que momento. no estamos hablando, perdón, Moisés, no estamos hablando de cualquier perdón. O sea, estamos hablando de que lo exoneró de una deuda infinita. Exorbitante, mano. Yo creo que los que fueron anunciados no sabían lo que había pasado con el primero. Sí, porque yo creo que el rey es que dice, o el que no, pero yo también le pagué la deuda. A ellos para mí que se enteran, no, pero espérate. Porque, o lo dice la historia, que yo sabía. No, dice que pero no sabía. uno Pero no lo intuye, no lo asimila. intuye. Ajá. Pero Yo creo que la sorpresa fue cuando llegaron allá de que, ¿cómo va a ser? ¿Usted le pagó a él? pero fue chance. pero- lo chanceó allí. Puede ser también. Pero lo fuerte es, no solamente, a mí lo que más me sorprende no es el hecho de que él le cobrara. Porque está bien. Le pagué todo, jefe. Es el problema, Lo agarró loco. por el cuello y... Es el problema. Él no solamente dijo, ok, déjame cobrarle mi dinero, porque a lo mejor él necesitaba su dinero. ¿Me entiendes? Ok, ya no tenía la deuda del rey, pero a lo mejor necesitaba su cuarto. Porque él no podía perdonarlo. Era un chance que él quería. Dijo, mira, Exacto. él pidió fue una oportunidad. Igual que él. Dame un chance para pagarte más tarde. Porque el asunto es, yo no culpo al tipo que le quiera cobrar los cuartos a su consiervo. Eso no está mal. Porque si tú me pediste prestado, págame mi cuarto. Eso no está mal. Sí. Ahora, el problema de él estuvo en la forma de cobrarlo. Que ni el rey. Yo creo que en ambas. Es que tú acabas de presenciar, vamos a ponerlo así, hasta un milagro, que tú no tenías la Sí. forma de cómo conseguir ese dinero. Y esa es la oportunidad que te está dando el Señor, de que esa bendición que tú recibiste también lo compartas con otros. Entonces, una persona que te debía lo más mínimo y tú acabas de salir de una situación donde te exoneraron de una deuda eterna, era el momento de tú también... Tienes razón. Cuando viene a ver, si él hubiese perdonado a esa persona, el Señor lo hubiese multiplicado. Claro. O sea, y de alguna forma le hubiese le hubiese dado lo que él debía Y no tenía que pagar. sin pagar ni one. Pero mira, lo que a mí me llama la atención es que estos hombres hacen un reflejo demasiado marcado de que nosotros muchas veces al momento de que nos toca aplicar la misericordia, sufrimos de amnesia. Porque esperamos que la iglesia sea implacable con quien comete un error, pero no nos recordamos cuando la iglesia fue misericordia con nosotros. ¿Me entiendes? Yo conocí un caso en que un hermano de iglesia era uno de esos hermanitos que se dedican un tiempo a estar persiguiendo a todo el mundo, que está chequeando, atento a todo lo que el otro hace para atacarlo y señalarlo. Entonces, hubo un joven que lamentablemente cayó en pecado. Y la junta tomó el voto, fue desfraternizado el muchacho y todo eso. Y el hermano fue que llevó el caso. Dijo, no, hay que borrarlo. Hay que borrarlo. Y se borró al muchacho. Pasaron varios meses y el hermano cayó en el mismo pecado. Pero en el mismo. No es de que otro, ¿no? Y era peor. El del hermano estaba peor porque el hermano estaba en una circunstancia que el muchacho en ese momento no estaba.
El muchacho no era casado, el tipo sí. ¿Entiendes? O sea, que la situación en grado era mayor. Cuando viene a ver, está con una menor. No fue con una menor, no fue con, gracias a Dios. Tenía que decir que sí para poner la vaina A poner peor. a poner más interesante. Claro. Pero el tema está que cuando al hermano le toca pasar por el proceso, te digo qué pasó. Como el hermano estaba frío con los dirigentes de la iglesia, el hermano lo que hizo fue que se puso una autodisciplina. Él mismo se disciplinó, a él nunca lo pasan por junta, Tiguero. ni nada por el estilo. Él no participaba ni nada, pero al final del día, Un tigre él. pero ve acá. Claro, porque ya inmediatamente él se autodisciplina. Ya cuando la iglesia quiere hacer el proceso, ya va a decir, no, pero ya él tiene, por ejemplo, si te dan un año o si te piensas dar un año, ya no te lo dan. Ah, sí, sí, sí. No es que tienen que darlo como quiera. ¿Eh? Tienen que darlo como quiera. Tienen que darlo. Claro, porque el manual no. Pero, no- si ya, no- pero si ya él se aleja de eso, Sí, pero es como quiera. ya no se lo pueden dar. Gaby. Sí, claro que sí. Claro. Porque tú no eres la junta. Tú no tienes Nadie sabe qué tú has hecho en ese proceso porque eres tú que lo estás llevando. Exactamente. Pero la iglesia está ajena a eso. Pero Nada más lo sabe la Junta. No, lo sabía la Junta. Lo sabían un par de gente en el Sanedrín. Entonces, el tema está que cuando a él le tocó vivir el proceso, él buscó una forma de que se aplicara el asunto más suave para él. Pero fue totalmente implacable con el otro. ¿Entiendes? Entonces, nosotros esperamos que Dios nos perdone, pero no somos capaces de perdonar al otro. Entonces, dile. Yo te iba a decir que el mensaje principal de todo esto es el perdón. Claro. El Señor sabía que a nosotros se nos iba a dificultar bastante perdonar. Y la falta del perdón reina por la falta de entendimiento del perdón de Jesucristo a favor de los suyos. Entonces, lo que decía ahorita era que cuando a nosotros se nos dificulta perdonar es porque estamos muy alejados de Dios, porque ese debería ser el norte. Así como el Señor nos perdona cada día, así también nosotros debemos perdonar cada día. Y es tan chévere ver, como por ejemplo los padres. Los niños hacen 1001 cosas en un día y ya la tercera vez que se le corrigió eso, ya los padres andan enojados. Y no debería ser así, porque es que el Señor nos manda a perdonar cuantas veces sea necesario. Y esa es como la enseñanza que nos deja esta parábola. Perdonar, no importando qué, aunque a usted le hayan pegado los cuernos, perdone. Aunque no quiera regresar, Claro. perdone, Claro. porque ese es el ideal. Si a usted le hicieron algo fuerte, perdone también. Perdone. Esa persona que usted tiene en la mente ahora mismo. ¿Tú le estás ese mandando es un mensaje a alguien? No, hasta a mí. Es que que perdona como muy incisiva. Como Peña Gómez, yo los perdono. yo los perdono. Perdónala. No, en verdad, porque te estoy hablando incluso para mí, porque esa es una situación que nos pasa Sí, a sí, todos. Sí. Es difícil escuchar a personas decir como que no, o sea, ya yo le tengo Mala un voluntad. rencor a unos niveles que eso es lo que nos hace pensar, concho, qué tan alejados de Dios estamos para tener a esa persona como que en esa parte de nuestro corazón que está como tan encogida. Mira, yo he contado aquí, creo que no me acuerdo si es con las cámaras, antes de leer una cita del Espíritu de Profecía, que una vez el pastor Marmolejo, ahora actual director de jóvenes de la Asociación del Sureste, era ya el pastor de mi distrito. Él una vez hizo una prédica acerca del perdón y la iglesia no estaba pasando por un buen momento de parte de nosotros los dirigentes. Ok. Y yo recuerdo que el pastor, así tan calmado, él en una dijo, miren, si usted tiene ahora mismo, aquí mismo en la iglesia, una situación con algún hermano, aquí, públicamente, párese y pídale perdón. Ahora mismo. Pero antes de, él hizo una introducción, tú sabes, que puso la iglesia en tensión. Y así mismo, ese silencio que ustedes están haciendo ahora mismo, la iglesia se puso fría. ¿Sabes una cosa que se escuchaba, los abanicos así se escuchaban toditos? Y el pastor así, hizo como un silencio rotundo y él miraba para los lados.
Y yo estaba en el púlpito en ese momento, yo estaba ahí en la plataforma y yo miraba hacia los lados. Y yo, wow, es que no nos vamos a parar. Yo mismo digo, ya, es que yo no me voy a parar. Y yo como que, o sea, yo quería pararme y de verdad hablar con la persona y expresarle mis sentimientos. Y yo no pude. Nadie pudo. Mi madre. Ese es el egoísmo. Nadie Eso lo hace el ego. pudo pararse. Ya más adelante, ya yo sí hablé con la persona y eso. Pero en su momento, cuando el pastor lo dijo así, de que hazlo, de que párate ahora mismo, hermano, la iglesia se convirtió en una nevera. Déjame yo, Mi madre. antes de, en Palabras de Vida del Gran Maestro, en su capítulo número 19, habla acerca de esta parábola. Dice, en la parábola, es un poquito largo lo que voy a leer, pero es para poner un poquito en contexto lo que decía Gaby ahorita. En la parábola, el Señor hizo comparecer ante sí al despiadado deudor y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también, dijo Jesús, hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonaréis de vuestros corazones cada uno a su hermano sus ofensas. Y al final dice, escuchen esto, que esto es, para mí yo creo que es lo más importante. El que rehúsa perdonar está desechando por este hecho su propia esperanza de perdón. Ay, santo. Sí. Y al final el siguiente párrafo dice, deberíamos tratar a otros así como a nosotros nos gustaría ser tratados en circunstancias semejantes. Wow. Wow. Miren, No. ¿Qué fue? hay un video, o más bien un cortometraje que les voy a recomendar. Es acerca del Congreso de la Asociación General de 1901. Se llama Lo que pudo haber sido. Trata de algunas situaciones que se estaban dando en la iglesia en ese momento. Y él escribía qué hubiese sucedido si los dirigentes de la iglesia en ese momento, en vez de mantener la discusión que había, se hubiesen pedido perdón unos con otros y se hubiese resuelto el problema. Ellos narran ahí, que no me acuerdo bien la cita, ellos decían que Elena describía que si eso hubiese sucedido, Cristo hubiese venido en ese momento. Oh, fresco. Pero era un pleito encendido que tienen ahí. No era el caso. Un lío, ¿eh? Ay, eso está en hasta la historia. Sí. Que también, que ahí mismo sale el caso de Wagner Jones y esa gente. Pero el tema está que muchas veces... Se habla muy poco de eso. Pero claro. Sobre todo, se habla, pero muy poquito que se habla de eso. De la justificación por la fe, ese asunto se habla muy poco en la iglesia. Entonces, el tema está que muchas veces no solamente es que el perdón o la falta de perdón retrasa nuestro crecimiento espiritual, sino que hasta retrasa la venida de Cristo. Wow. Porque muchas veces, bueno, la Biblia lo dice claramente, que el Señor no tarda su promesa, sino que está siendo paciente para con nosotros. Por eso es que tú ves que los siervos ahí no piden misericordia, lo que piden es paciencia. Señor, tenme paciencia. ¿Comprende? Entonces, lo que a mí me llama a la atención es que cuando el rey ve que el tipo no perdonó a su compañero, él lo manda a los verdugos y lo meten en la cárcel hasta que pague la deuda. Sí. Pero ¿cómo puede un preso pagar una deuda? Con trabajo. No, ya era. No, ya tú no tienes forma. O sea, si tú eres esclavo, ya tú tienes un reo, un asunto, un preso, tú no tienes forma de generar ingreso. Tú sabes que aún así el rey siguió siendo misericordioso. Misericordia le tocaba la muerte, era. No. Y recuerda de que en los primeros versículos dice que el hijo y la esposa tenían que estar ahí también. Es que el asunto servir como esclavo. El asunto es pero ese. Él al final, según lo que lo metió preso a él. Fue solo. El problema es ahora que la familia tiene que ahora trabajar para sacarlo a él. Es el asunto. Bobo lo que el asunto es que nosotros, por nuestra falta de perdón, necesitamos que alguien pague la deuda. El único que puede pagar la deuda de nuestro pecado es Jesús. Pero ¿cómo lo va a pagar Jesús si nosotros lo estamos rechazando?
¿Entiendes? Jesús no puede, se ve imposibilitado de pagar nuestra deuda por nuestras propias acciones. ¿Entiendes? Entonces, el Señor había perdonado la deuda al tipo hasta que se dio cuenta que el tipo no había perdonado la de su hermano. Y Jesús dice algo bien contundente que muchas veces se pasa por alto en ese relato, que es el último versículo. Asimismo hará mi Padre a aquellos que no perdonen a sus hermanos sus ofensas. Sí mismo. O sea, el Señor te perdona de verdad. El Señor te perdona tus pecados. Pero si tú no estás dispuesto a perdonar a tu hermano, esa deuda de pecado sigue ahí. No sé si me doy a entender. Claro que Claro. El pecado está perdonado. Sin embargo, si en el final del tiempo, cuando Cristo venga, usted no perdonó al otro o no se arrepintió de esos pecados, automáticamente esa cuava se le adjudica a usted. Porque esos pecados Jesús no lo pagó. No sé si me doy a entender. Jesús perdona y carga con los pecados y elimina los pecados de aquellas personas que se entregan por completo a Él y lo aceptan a Él como su único salvador personal y la única garantía de su salvación. ¿Entiende? Ahora, si usted rechazó esa salvación por X, por Y, por H, en este caso, por no perdonar a otro, automáticamente el pecado que usted cometió en 1950, ese pecado sigue ahí registrado. ¿Me entiende? Que ese pecado se elimina es cuando ya Jesús pasa factura y dice, no, ese está limpio, que se siga limpiando. ¿Me entiende? De lo contrario, es bobo lo que le toca a usted. Entonces, nosotros debemos concientizarnos, porque muchas veces nos enfocamos en solamente tratar de hacer lo bueno, pero no nos enfocamos en evitar no caer en lo malo. así es. Ok, queremos hacer lo bueno, que yo predico, yo canto, yo voy a la iglesia, yo enseño la Biblia, pero no evitamos caer en lo malo, que es dejar de perdonar a un hermano por un disparate que sucedió. Dejar de hacer un bien a una persona porque me cayó mal en un tiempo. ¿Entiendes? Entonces nosotros debemos autoanalizarnos, debemos evaluarnos y ver en qué circunstancias Dios me ha perdonado, de qué Dios me ha librado o en qué Dios ha tenido misericordia conmigo. Para entonces yo, como deseando parecerme a Él, comenzar a aplicar la misma misericordia. Y algo importante sobre la misericordia de Dios es que Dios actualiza su misericordia diariamente. Dice que la misericordia de Dios se actualiza diariamente en Lamentaciones. Entonces, si la misericordia de Dios es actualizada diariamente, la de nosotros también. Amén. Nosotros necesitamos aplicar misericordia a diario, porque las cosas que me hizo una persona ayer no debe ser arrastrado hasta hoy. Quiero apoyar ese comentario que dijo Gabriel, porque en alguna iglesia, la mesa adventista, pasa algo increíble, y es que al hermano falla, y se le pone lo que tiene que ponerse 3 meses, 1 año de disciplina, pero luego que ese hermano cumple el tiempo, la iglesia lo trata indiferente. O sea, la iglesia no aplica a lo que se le llamó o por lo que se le juzgó. Por eso es que una iglesia que automáticamente usted ve que un hermano cumple con con el fallo que hizo, hágalo sentir también que él también es amado, porque su arrepentimiento usted lo vio y lo aprobó. Y no lo maltrate o no lo crucifique. Solamente también aplique que usted también lo perdonó de todo corazón. Claro, y yo voy más lejos. Yo no digo ni siquiera que espere que cumple el año o el tiempo que le den. Claro. En el proceso. Desde que se den cuenta de la situación, no vayan con la intención de atacarlo, vayan con la intención de ayudarlo a crecer. Así es. Ayudarlo a mejorar, a salir del hoyo que está cayendo. No, que yo iba por ese mismo sentir que ustedes tienen. Yo entiendo que sí, que a las personas hay que darle ese calor cuando falla. Hay gente que no está de acuerdo con la disciplina. Yo entiendo que sí, que es necesario. Sí, pero no como se aplica muchas veces. Disciplinar no es bueno tampoco generalizar, porque hay iglesias que de verdad que los hermanos sí dan ese amor fraternal, ese amor, ese cariño, aun cuando las personas fallan. También hemos visto casos, porque en la iglesia sabemos que hay de todo.
Hay personas que quizás no cumplen con eso y lamentablemente incurren a ese tipo de maltrato verbal, visual también, porque muchas veces tú no dices nada, pero tú lo miras. Sí. Como tú lo miras. O le da la espalda. ¿Me entiendes? Entonces, es bueno que sí, que como miembros de este tipo de iglesias que incurren a estas disciplinas, pues apoyemos y le demos todo el cariño y afecto, porque quién sabe, uno quizás lo disciplina ahora, pero más adelante uno nunca sabe lo que ese líder puede ser en el mañana, ¿me entiendes? Eso puede ser un futuro primer anciano, un futuro director del Ministerio de la Mujer, uno nunca sabe. O un actual. Que ¿Entiendes? lo estamos quitando. Yanna. Voy a leer el Salmo 103, del 10 al 11. Dice, no nos ha tratado como merece nuestra maldad, ni nos ha castigado como merecen nuestros pecados. Tan alta como los cielos sobre la tierra es su misericordia con los que le honran. O sea, el Señor es tan misericordioso con nosotros que no hay forma de cómo explicarlo. Y debemos tratar de tener esa misma misericordia con las personas que nos rodean. Yo creo que ya para finalizar, que para nosotros comenzar a emplear el perdón y la misericordia como Dios desea, es cuando nosotros entendamos qué representa ser parte del cuerpo de Cristo. Así es. Hasta que nosotros no entendamos ese concepto, nosotros no vamos a comenzar a perdonar. Porque ser parte del cuerpo de Cristo es entender que en mi cuerpo, si a mí me duele una uña, yo no me siento bien por completo. Así es. Si a un hermano le está pasando algo malo, un hermano está en alguna situación difícil, algún inconveniente de pecado, automáticamente la iglesia no se puede sentir bien. La iglesia debe sentir que algo le está faltando. Y hasta que nosotros no comprendamos ese concepto, Cristo nos va a ser reflejado en nosotros. Gloria al Señor. Entonces, necesitamos entender que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y así como yo lo soy, Yanna lo es, Moisés, Yeuri y todo el que nos escucha. Entonces, si usted es parte del cuerpo de Cristo, su hermano también. Y es necesario que lo que su hermano pase, cualquier situación que usted se dé cuenta, sepa que eso debe dolerle a usted. Porque si a usted le debe doler, no se imagina usted cuánto le duele a Dios. Así es. Y eso es una persona por la cual Cristo vino a morir. Hermano, yo creo que esto fue La Biblia Habla. La Biblia habló. Así que nos vemos la próxima semana y que esto haya sido de bendición. Nos vemos el miércoles.